Les invito a abrir sus Biblias en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, que es la carta que estamos viendo y la porción de esa carta que estamos estudiando en las últimas semanas. Hoy, con la ayuda del Señor, queremos ver los versículos del 13 al 17, bajo el título «Cómo enfrentar el sufrimiento por hacer el bien». Cómo enfrentar el sufrimiento por hacer el bien. Y es que Pedro, en este pasaje que vamos a ver en esta mañana y con la franqueza que le caracteriza, nos va a hablar de la dureza de la vida cristiana, de la dureza de la vida cristiana y sobre todo por hacer el bien, sobre todo por hacer el bien. Si te das cuenta, en este pequeño pasaje del 13 al 17, Pedro va a usar palabras como daño en el versículo 13, como sufrimiento y miedo en el versículo 14, de ser calumniados en el versículo 16 y de padecer por hacer el bien en el versículo 17. Así que ya ves que el eje central de este pasaje es claro. No hay que ser erudito. El daño, el sufrimiento y la calumnia que podemos experimentar cuando hacemos lo correcto, cuando vivimos conforme al Evangelio de Jesucristo, cuando actuamos por amor. Y el propósito de Pedro en este pasaje es capacitarnos para que ese sufrimiento que viene por hacer el bien no nos haga flaquear, no nos desanime, no nos extravíe de la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Y para ello nos va a dar una serie de principios fundamentales para que incluso en medio del dolor injusto por hacer bien a otros, actuemos siempre de la manera correcta, de la manera que Dios quiere. ¿Por qué es tan importante esto? Porque reconozcamos, hermanos, que si hay algo que duele, es sufrir odio, enemistad, por hacer el bien. Si realmente hay algo que nos compunge de corazón, es recibir todo aquello que no esperamos simplemente por mostrar amor a otros. Persecución, ira, enojo, por recibir odio, malas palabras, malas acciones. Realmente duele. Y no solamente duele, sino que también podremos ser tentados a ceder al odio, a odiar a esas personas, a tenerles miedo, a tomar incluso decisiones equivocadas con esas personas cuando seamos atacados injustamente por nuestra fe. Seremos tentados a decir ya no más, ya nunca más amor, ya nunca más compasión para esa persona. Es más, si puedo, te voy a responder con el mismo daño que tú me haces. Pero si nos aferramos a estos principios que el apóstol Pedro nos va a dar en esta mañana, no nos vamos a desviar, no vamos a ser tentados a ceder, a caer en la misma actitud que en ocasiones recibimos por simplemente mostrar amor. Las personas que nos rodean, aquellas a las que les mostramos amor y que en ocasiones simplemente nos responden con ira, con enojo, con persecución, con indiferencia, podrán lastimarnos, sí, podrán lastimarnos, pero nunca nos podrán dañarnos de verdad. El único que puede hacernos un daño profundo somos nosotros mismos si dejamos de confiar en Dios, si dejamos de seguir imitando a Cristo. Entonces la pregunta que nos ocupa hoy es crucial para nuestra vida. ¿Cómo podemos enfrentar de forma correcta el sufrimiento por nuestra fe en Cristo, por hacer el bien a otros, sin tomar decisiones que nos alejen del camino que Dios tiene para nosotros? Pedro nos va a dar una serie de principios importantísimos que si somos sabios los aplicaremos en nuestras vidas y de esa manera podremos enfrentar el dolor por hacer el bien. Vamos a leer el texto para luego responder a estas preguntas que nos hemos hecho. Primera de Pedro 3, del 13 al 16, al 17, perdón. Si me lo permiten, yo voy a leer la versión de las Américas. Primera de Pedro 3, del 13 al 17. Dice así la palabra del Señor. ¿Y quién os podrá hacer daño si demostráis tener celo por lo bueno? Pero aún si sufrís por causa de la justicia, dichosos sois. Y no os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis.
sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que en aquello en que sois calumniados sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo. Pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Oremos al Señor. Señor, gracias de nuevo por esta oportunidad de sumergirnos en tu palabra, Señor. Pero Padre, venimos ante ti para suplicarte tu ayuda, tu dirección mediante tu Espíritu Santo, que Él ilumine nuestras mentes para entender tu palabra con sencillez, pero también con precisión y para no ser meramente oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor. Tú que nos conoces, sabes realmente que ahora que hemos visto la luz en Cristo, hemos comprendido tu bondad, tu misericordia, tu compasión, estamos deseosos de mostrar a otros ese mismo amor, compasión, pero en ocasiones recibimos todo lo contrario y eso nos desanima, nos entristece, en ocasiones incluso nos llena de miedo, temor, odio. Ayúdanos a entender realmente cómo tú quieres que nos comportemos, Señor, cuando mostramos amor y realmente recibimos todo lo contrario, para que de esa manera podamos vivir para tu gloria, para seguir mostrando a Cristo y para seguir testificando de que tú eres un Dios bueno, compasivo y misericordioso. Señor, líbranos del error, líbranos de todo aquello que no venga de ti, Señor, y sigue edificando nuestra vida, tanto personal como familiar, como eclesial, a la imagen de nuestro amado Señor Jesús. Que sigamos sus pisadas cada día de nuestra vida. En su nombre. Amén. Primer principio, para poder enfrentar de forma correcta el sufrimiento por nuestra fe en Cristo, por hacer el bien sin tomar decisiones que nos alejen del camino que Dios tiene para nosotros. Primer principio, versículo 13. Demuestra siempre un deseo intenso por hacer el bien. Demuestra siempre un deseo intenso por hacer el bien. Dice el versículo 13, ¿y quién os podrá hacer daño si demostráis tener celo por lo bueno? Esto no es una pregunta cualquiera. Realmente, cuando yo estudiaba el texto, me daba bofetadas, momentos sí y momentos también, cuando yo leía esta pregunta. Pedro no está hablando de un simple portarse bien. Esta pregunta es muy práctica. No está hablando de quién te podrá hacer daño si te comportas bien, no. ¿Quién te podrá hacer daño si realmente deseas mostrarle amor? Y la respuesta, es una pregunta retórica, es implícita. Nadie. Nadie. ¿Quién querrá hacernos daño si nuestra única intención en esta vida es hacer siempre el bien a toda persona? Respuesta, nadie. La idea aquí es muy práctica, hermanos. Y como hemos dicho, Pedro no simplemente está hablando de simplemente portarse bien, incluso de ser indiferentes para no molestar a esa persona. Cuando dice celo por lo bueno, usa una palabra griega, celotes, que implica ser un partidario incondicional, un defensor apasionado, en este caso, de hacer el bien, un deseo intenso por la bondad en todos sus aspectos. Esto significa estar tan firmes y constantes en hacer lo correcto que siempre, bajo cualquier situación o circunstancia, sea quien sea esa persona, siempre vamos a buscar su beneficio, incluso de aquellos que no nos caen bien e incluso aquellos que nos han hecho daño. A pesar del daño recibido, demuestra siempre celo por la bondad. Por la bondad. Piénsalo por un momento. Si tu única intención en esta vida es derramar bondad, ser honesto, ayudar a quien lo necesita, ¿cuánta gente querrá realmente hacerte daño? ¿Cuánta? Es difícil ganarse enemigos cuando tu bandera es el bien. Es poco probable que alguien quiera atacar a quien consistentemente le muestra favor. Simplemente por interés egoísta,
no le va a hacer daño si recibo a cambio bien por parte de esa persona. ¿Qué argumentos podrían tener, por tanto, aquellas personas para hacerte daño sin una causa justa si tú le muestras siempre amor? Ese es el punto de Pedro. Quizás Pedro tenía en mente Proverbios capítulo 16, versículo 7, que dice lo siguiente: cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. ¡Qué promesa tan gloriosa! ¿Qué nos está diciendo aquí el proverbio? Que si nuestros pasos están alineados con la voluntad de Dios y estamos decididos a hacer el bien a todos, Dios mismo va a pacificar a nuestros adversarios. Dios mismo. Esta verdad es muy práctica, hermanos. Es muy práctica para poder enfrentar el sufrimiento por causa de Cristo. Cuando enfrentes ese sufrimiento, nunca decaiga tu deseo de hacer el bien. Cuando veas que te flaquean en tus fuerzas porque quieres tirar la toalla, no lo hagas. Sigue queriendo hacer el bien. Ese es el punto. Pregúntate, por ejemplo, en casa, ¿eres conocido por tu paciencia, por tu servicio desinteresado, por tu perdón rápido? Cuando en tu hogar reina el celo por lo bueno, es más fácil que si tienes un cónyuge no creyente, puedas aplacar los momentos de ira, de enojo. En el trabajo, en los estudios, eres el compañero, eres el colega de trabajo que siempre ayuda, que es justo, que no participa ni en chismes, que no participa en rencillas, que intenta siempre ayudar a todos y cada uno sin hacer acepción de personas, sin crear bandos. Una actitud así desarma a muchos. Es más difícil para otros hablar mal o intentar perjudicar a alguien cuya conducta es impecable y bondadosa. Con tus enemigos o aquellos que te desagradan. Aquí es donde realmente el celo por lo bueno brilla con más fuerza. Cuando alguien te ha hecho mal porque le has hecho bien, ¿has orado por esa persona? ¿Le has pedido a Dios por el alma de esa persona? ¿Has hecho como el mismo Señor Jesucristo en la cruz o como Esteban cuando era apedreado? Padre, perdónalos. Eso es lo que nos llama el Señor. Eso realmente trae paz a nuestra alma, paz a nuestro corazón. Eso es lo que hace que no deseemos tirar la toalla y seguir queriendo hacer bien. ¿Le has ofrecido a esa persona no solamente orar por él, sino ofrecer una palabra amable o una ayuda inesperada? Cuando rompes el ciclo del mal con el bien, no quedas indiferente. Sorprendes a los demás. Le quitas las razones para continuar con la hostilidad. Pregúntate con sinceridad, ¿cómo te ven los demás? ¿Te ven como alguien pacificador? ¿Como alguien cuya bandera es la bondad, la rectitud? Es muy difícil que alguien quiera atacarte cuando simplemente le ofreces bondad y amor. Así que la próxima vez que te encuentres en una situación difícil o te preocupe lo que otros puedan hacerte por estar haciendo el bien, recuerda la pregunta de Pedro. ¿Soy realmente un partidario incondicional de hacer el bien, pase lo que pase? ¿Es mi vida realmente un reflejo de la bondad de Dios? ¿Realmente estoy comprometido con ofrecer al mundo el mismo amor que Dios me ha mostrado a mí, que me salvó cuando yo era su enemigo? ¿Realmente he entendido ese amor de Dios? ¿Mi vida realmente es un reflejo de esa bondad de Dios? Entonces, ¿quién podrá hacerte un daño duradero? La respuesta del Señor es clara. Nadie, nadie. Esta es una verdadera verdad, permíteme la redundancia, que nos llama a vivir con valentía y con un corazón entregado a la bondad de Cristo. Ahora bien, yo sé que estoy diciendo esto y muchos de ustedes dirán, tú no sabes las veces que yo lo he intentado. ¿No es cierto? Hay alguna sonrisa por ahí que dice que lo están afirmando. Obviamente Pedro no era un idealista ciego. Pedro no era un ingenuo. Era sabio, apóstol. Aparte, estas son palabras inspiradas
del Espíritu Santo. Él entendía perfectamente que aun cuando hagamos el bien, vamos a encontrar personas dispuestas a responder siempre con daño, por mucho bien que le hagamos. Están predispuestas siempre a querer causarnos sufrimiento, a pesar de que nosotros continuamente le ofrezcamos amor a cambio. ¿Qué fue lo que dijo el Señor Jesucristo en Mateo 10:22? Que seríamos aborrecidos por todos a causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pero también vamos a la historia, la misma historia de la iglesia o más la historia de los apóstoles. Pedro incluso, ellos en su testimonio sufrieron e incluso fueron martirizados a pesar de haber hecho el bien a todos. Por esta razón el apóstol nos da un segundo principio esencial para afrontar el sufrimiento cuando sin merecerlo hacemos lo correcto. Primer principio, estate siempre comprometido, siempre con hacer el bien, sin esperar nada a cambio. Segundo principio, pero si sufres por hacer el bien, considérate un privilegiado. Si sufres por hacer el bien, considérate un privilegiado, versículo 14. Pero aún si sufrís, aquí está el condicional, pero aún si sufrís por causa de la justicia, dichosos sois. Y no os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis. ¿Quién no ha sentido ese pinchazo, como dijimos antes? Ese pinchazo en el alma de haber actuado con todo el amor, con toda la bondad del mundo, con todo el deseo de ayudar a esa persona, con todo el deseo de mostrar el amor de Cristo para dirigirlo al Evangelio y a cambio recibir constantemente, insistentemente, incluso en ocasiones de manera progresiva, una respuesta fría, dura o incluso cruel? Esta es quizás una de las experiencias cristianas más descorazonadoras. Ser heridos por querer mostrar a Cristo, ser heridos por hacer el bien, incluso atemorizados por la reacción irascible de esa persona que ya no solamente nos rechaza cortésmente la ayuda, sino que nos insulta, nos empuja, nos agrede, no solamente de palabras, sino que incluso en ocasiones con actos. En esos momentos, la tristeza nos inunda, el desánimo está sobre nosotros como una losa. ¿Cuántas veces te has preguntado, Señor, por qué? ¿Por qué intento hacer el bien y aún así esta persona me odia tanto? ¿Por qué? Yo no sé tú, pero es una sensación terrible, horrible. Es como tender una mano para ayudar y que te la muerdan. Deseamos lo mejor para alguien de corazón. Queremos hacer todo lo posible, incluso a veces hacemos sacrificios, restando cosas de nosotros mismos para extender la gracia del Señor. Y la respuesta es dolor, ingratitud. Es profundamente injusto. Nos deja el corazón encogido. Así que en esos momentos de desánimo, de ese dolor por persistir en hacer lo bueno, cuando la tristeza nos inunda por haber hecho el bien, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Dejamos de hacer el bien? Pedro dice, no, considérate un privilegiado. Eso es lo que nos dice. Considérate un privilegiado. Si consideras que estás sufriendo por hacer el bien, eres un privilegiado, por tanto, no dejes de hacerlo. Eres un privilegiado. Si sufrís por causa de la justicia, dichosos sois. La palabra dichosos no es simplemente sentirse bienaventurado, no es simplemente sentirse feliz, que también. La idea más bien es sentirse un privilegiado. Es la misma idea que el Señor usó en las bienaventuranzas, en Mateo capítulo 5, especialmente, y hablando de este tema del sufrimiento por hacer lo bueno, en Mateo 5, versículos 11 y 12. Ahí leemos lo siguiente. Bienaventurados, felices, dichosos, privilegiados serán cuando los insulten y persigan
y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. ¿Por qué sentirse un privilegiado si se sufre por hacer el bien? Respuesta del Señor: porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande. Es grande. Hermanos, hay una recompensa si sufrimos por hacer el bien. Y esa recompensa es grande. Por tanto, sí, es legítimo que te sientas herido, que te sientas dolido, pero equilibra ese sentimiento con recordar: Señor, pero soy un privilegiado. Y la recompensa que tú tienes para todos aquellos que imitan a Cristo, haciendo el bien a pesar de recibir a cambio el mal, es grande, es grande. El Espíritu Santo, por medio de Pablo en Filipenses, dice que se nos ha concedido dos privilegios a todos los creyentes en Filipenses 1:29. ¿Sabes cuáles son esos dos privilegios? Por un lado, creer en Cristo, y segundo, sufrir por Cristo. Dice Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Hermanos, el sufrimiento presente por hacer el bien es un enorme privilegio. Por tanto, no solamente no debes dejar de hacerlo cuando sufras por hacer el bien, sino cuando sufras profundamente, recuerda, es un privilegio. Es una medida de la gracia de Dios a tu favor. A veces consideramos la gracia solamente con cosas placenteras. No, también el sufrimiento por hacer el bien es parte de la gracia de Dios a nuestro favor. ¿Por qué? Porque ese bien, esa recompensa, esa gloria no es comparable con los sufrimientos presentes. Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos 8:18. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria venidera que nos ha de ser revelada. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo. No es que vamos a comparar a ver qué tiene más peso, si el sufrir por la gloria o qué. No, es que ni siquiera son dignos de comparar, no pierdas ni siquiera el tiempo de comparar si el sufrimiento actual es más o menos que la gloria que te espera. Es incomparable, incomparable. No son dignos de ser comparados. Esa gloria futura es tan inmensa que no se puede comparar con los sufrimientos presentes. Si se pudiera comparar con algo, simplemente es para decir, es que ni siquiera existe en el sufrimiento presente, sabiendo lo que el Señor tiene preparado para todos sus hijos. Y nosotros, por la gracia de Dios, por los méritos solo de Cristo, somos beneficiarios de esa gloria, hermanos. Y además, somos beneficiarios de esa gloria que será para siempre. Recuerda cómo el apóstol Pedro comenzó su carta. Esa esperanza, esa herencia es incorruptible, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, eterna, duradera, para siempre. El sufrimiento presente, aún por hacer el bien, será temporal, pero lo que Dios tiene preparado para nosotros, el privilegio que Dios nos ha dado, es eterno. Hermanos, no existe sufrimiento en esta vida, por muy injusto que sea, que pueda medirse con la magnífica gloria de estar en la misma presencia de Cristo por toda la eternidad. No lo hay. Bajo esa luz de saber que vamos a estar en la misma presencia de nuestro amado Señor, cada carga, cada dolor injusto quedan en nada, son nada, porque no son sino un instante fugaz, un fosfeno. ¿Sabes lo que es un fosfeno? Cuando cierras los ojos y ves como una manchita negra, no es nada, eso es nada. Ese es el dolor actual, el sufrimiento actual por hacer el bien comparado con la eternidad que nos espera de morar con el Señor para siempre. Ahora bien, es posible que te surja esta duda: ¿cómo puedo seguir haciendo el bien si el miedo me paraliza?
Vale, yo quiero, pero he sufrido tanto por parte de esa persona que ya tengo miedo. Ya tengo miedo. No quiero sufrir más ese miedo que me paraliza después de haberle mostrado tanto amor y de haber recibido a cambio tanto maltrato. Y esta es una preocupación legítima y natural, porque en ocasiones lo que nos frena para seguir mostrando el bien es el miedo. Es el miedo. ¿Qué debemos hacer cuando el miedo nos atenaza y no queremos hacer el bien para no escuchar sus gritos, sus insultos? ¿Qué hacer? Bueno, tercer principio, segunda parte del versículo. Y no os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis. La respuesta de Pedro no deja lugar a la duda. No tengas miedo de seguir haciendo el bien. No tienes nada que temer. No se trata de hacer el bien con temor o directamente dejar de hacerlo, sino de seguir haciéndolo y de seguir haciéndolo con amor y coraje. Porque esto no es simplemente dejar de tener miedo, sino no tener miedo y poner en su lugar el mismo amor y el mismo coraje para seguir haciéndolo. No te voy a tener miedo porque me insultes por hacerte el bien. Voy a seguir haciéndotelo. Y no os amedrentéis por temor a ellos ni os turbéis. No sé si en tu versión esta frase aparece en mayúscula, imagino que sí, y básicamente porque esto es un pasaje bíblico. Cada vez que leas o que veas en las Escrituras un pasaje en mayúscula, sobre todo en el Nuevo Testamento, hace referencia a un pasaje del Antiguo. Y el apóstol Pedro en este caso echa mano de Isaías 8:12 para apuntar este punto de no tener miedo a nadie por hacer el bien a pesar de que podamos sufrir por intentarlo. Y el contexto de Isaías 8:12 es muy interesante. Comienza en el capítulo 7 de Isaías. Y muy resumidamente, ¿qué habla Isaías 7 y 8? ¿Cuál es el contexto de esta frase de y no os amedrentéis por temor a ellos ni os turbéis? El contexto es el reino del sur, es Judá. Israel ya se había dividido en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Pues Judá, el reino del sur, estaba siendo amenazado por el reino del norte, Israel. Ellos habían hecho alianza con el rey de Aram y juntos querían atacar al reino del sur, a Judá. Y esta amenaza llenó de terror a Judá, eso lo leemos en Isaías 7:2. Pero Dios manda al profeta Isaías para que prometa al rey de Judá que los iba a preservar, que toda la trama que Israel y Aram estaban urdiendo para atacarles iba a fracasar. Ellos iban a ser derrotados por Siria. Y en Isaías 8, del 11 al 14, el Señor ordena a su pueblo que no tema el complot de Israel y el complot de Aram, que solo deben temer a Jehová, al Dios de Israel, y confiar solo en Él. Y en el versículo 14, Isaías 8:14, les dice que los que confían en el Señor lo van a encontrar como un santuario, es decir, como un lugar de intimidad, de protección. Pero los que no confían tropezarán, caerán y serán quebrantados. Y Pedro usa el ejemplo de Judá en aquellos días de Acaz para ilustrar una verdad que es atemporal. La oposición y los enemigos no van a ser nada nuevo en el pueblo de Dios. Siempre han existido. Y nos hace ver que al igual que Judá fue tentada a ceder al miedo ante sus adversarios, nosotros también podremos ceder. Podremos ceder al temor. Podremos ceder a tener miedo a aquellos que nos hieren a pesar de hacerles bien. Pero en última instancia, el mensaje es inequívoco. Si tenemos que tener algún temor, no es al hombre, es a Dios. Ese es el punto. Los creyentes no debemos temer el sufrimiento que los incrédulos nos puedan ocasionar, ni siquiera cuando les hacemos bien, sino que debemos confiar en el Señor. ¿Podremos sufrir injustamente? Seguro. ¿Podremos sentir dolor y sufrimiento por hacer el bien? Seguro, pero nunca
deberemos sentirnos ni tristes ni temerosos al hacerlo las veces que sean necesarias, sin temer la respuesta que nos puedan dar, sino gozarnos creyendo y confiando que el Señor nos guarda, que Él es nuestro santuario, que estamos en intimidad con Él, protegidos por Él, porque estamos haciendo su voluntad. Por esta razón debemos temerle para no pecar contra Él, dejando de hacer el bien a toda persona. Aún aquellos que nos quieren mal por temor a ellos. Si tenemos la tentación de dejar de hacer el bien a toda persona por temor a su reacción, hermanos, estaremos desobedeciendo a Dios. Ese es el punto. Si tengo temor a seguir haciéndole bien a esa persona que me rechaza con malas palabras, con malos gestos, y por miedo ya no le quiero hacer bien, estoy desobedeciendo a Dios. Estaremos dejando de seguir las pisadas de Cristo. Nuestra santificación se va a ver afectada, nuestro testimonio se ve dañado. Hermanos, no debemos temer a Dios, a los hombres, sino a Dios. ¿Qué afirmó el Señor Jesucristo en Mateo 10:28? El Señor dijo en Mateo 10:28, no temas o no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Durante muchísimos años, mucha gente decía, ese es Satanás. ¿Quién es aquel que puede destruir nuestra alma y nuestro cuerpo en el infierno? Dios. Temed a Dios y no al hombre. Por tanto, en palabra de Pablo a los Gálatas, hagamos bien a todos según tengamos oportunidad y especialmente a los de la familia de la fe. Gálatas 6:10, ya lo vimos hace unos meses en Gálatas, ¿verdad? Especialmente a los de la familia de la fe. Claro, pensamos, a la familia de la fe que me cae bien, a mis hermanos amorosos que están siempre a mi lado y que hacen lo que yo digo y como yo digo y siempre estamos en armonía. No, dice a los de la familia de la fe. En ocasiones no será así, porque seguimos siendo imperfectos y seguimos siendo pecadores. A todos, por igual. Y no olvidemos que actuando de esa manera la paz del Señor inundará nuestras vidas. En el aposento alto el Señor dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Juan 14:27. El Señor nos exhorta, por tanto, a que dejemos de estar inquietos y atemorizados cuando hagamos el bien, cuando la paz del Señor satura el corazón, cuando sabemos que realmente le estamos obedeciendo a Él, que realmente tenemos un profundo respeto por su palabra, que realmente estamos haciendo su voluntad, que realmente estamos siguiendo las pisadas de Cristo, que estamos imitando la misma valentía, la gallardía de aquel hombre que a pesar de sufrir como sufrió, mostró siempre amor. La inquietud, el temor, la tristeza desaparecen y hacer el bien se convierte en nuestro mejor bien. Ciertamente esta verdad no solo debe alentarnos a soportar las aflicciones, sino que debe ser fuente de gran gozo en medio del sufrimiento por hacer el bien sin miedo ni temor a nadie. Así que hasta ahora hemos visto que si quieres enfrentar el sufrimiento por causa de Cristo, por hacer el bien a otras personas, ten siempre un compromiso firme a hacer el bien a todos, aún a tus enemigos. Y si sufres por ello, alégrate, no te entristezcas, gózate, eres un privilegiado. Porque la gloria que Cristo tiene preparada para ti no es comparable ni con el mayor de los sufrimientos en esta vida. Así que no tengas temor y con valentía sigue haciendo el bien a todos. El tercer principio lo encontramos en la primera parte del versículo 15 y es deja que Cristo tenga el control total de tu corazón. Primera parte del versículo 15, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones. Pero no solo podemos sentir temor cuando sufrimos por hacer el bien. También el dolor puede empujarnos a reaccionar de otras maneras. Y puede ser atacando al que nos hace mal o con indiferencia. ¿No es cierto? Ella hace unas semanas, unos meses, de vez en cuando me da por perder el tiempo y ver cosas intrascendentes, que
las películas de Hollywood que más se ven son aquellas que tienen que ver con la venganza. Misión imposible, misión más posible, menos posible, Equalizer 1, Equalizer 2, Equalizer 3, o sea, todo lo que tiene que ver con venganza, con matar al malo, con salvar al bueno, eso nos llena y ahí estamos. Venga, para adelante, acaba con todo eso, ¿verdad? Esa es nuestra reacción natural cuando vemos a alguien sufriendo injustamente. Pero la gran pregunta es, ¿esto es lo que realmente Dios quiere de nosotros? Que cuando suframos por hacer el bien, ese dolor nos empuje a reaccionar de la misma manera, con un ataque, con malas palabras, con malos gestos, e incluso con lo peor que yo creo que se puede hacer es con indiferencia hacia esa persona. Realmente debiéramos de actuar así, pero la respuesta la tenemos en este versículo 15. En este tercer principio, Pedro nos dice, santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones. ¿Qué significa esto? Obviamente no significa que hagamos a Cristo más santo de lo que ya es, porque Él es perfectamente santo. La santidad de Cristo no depende de si tú lo santificas o no. Él es, en su carácter, en su naturaleza, perfectamente santo. Más bien significa que en nuestro corazón, de donde emana todo pensamiento, emoción y sentimiento, todo eso debe estar rendido al señorío de Cristo. A Él se le debe reconocer, a Él se le debe honrar como lo que Él es, Señor de nuestras vidas. En ocasiones hablamos de Cristo como el Salvador, y amén. Pero hay una segunda particularidad de Cristo. Él es también, ¿qué? Nuestro Señor, el Señor de nuestras vidas. Su persona santa, su autoridad santa y su preeminencia santa en nuestras vidas debe estar por encima de todo. Es darle el lugar que le corresponde como Dios en nuestras vidas. Si Él es el Señor de todo el universo, también debe serlo de nuestras vidas de manera absoluta. ¿Y esto qué implica? Implica reconocer el control absoluto de Cristo sobre todas las cosas, incluso nuestro sufrimiento y persecución que podamos vivir. Si Él quiere que suframos por hacer el bien, no basta con decir, bueno, es la voluntad de Dios. Hay que decir, si Dios quiere, bien está. Yo no lo entiendo, pero bien está. Es por esa razón que cuando yo entiendo eso, mi única respuesta ni siquiera es la venganza que yo pueda de manera natural ofrecer al que me hace daño, ni siquiera la indiferencia, sino que el señorío de Cristo me guíe. Él es el Señor de todo, por lo tanto no hay nada que temer ni razón para reaccionar de forma inapropiada. No hay quejas, no hay lamentos, no hay ira, por muy justa que pueda ser, por muy justa que pueda aparentar, porque realmente estoy sufriendo injusto. No hay nada que justifique que Cristo deje de ser en ese instante mi Señor y yo haga lo que Él quiera que yo haga. Y es responder siempre con bien, ni siquiera con venganza, por muy justa que pueda parecer, ni siquiera con indiferencia. Hermanos, esto nos limita de tal manera que aunque parezca que nos encierra o nos encarcela, realmente nos liberta, porque ahora ya sé cómo debo actuar. No puedo dar lugar en mi vida cuando alguien me agrede por hacer el bien, ni miedo, ni temor, ni ira, ni indiferencia. Solo seguir mostrando amor. Se simplifica todo. No hay una segunda opción. Ese es el punto. Hermanos, no hay razón para reaccionar de ninguna forma inapropiada cuando entiendo que todo está bajo la soberanía de Dios. Por esta razón, en medio de las dificultades por hacer el bien, nuestra respuesta, nuestra única respuesta, siempre es confiar en el señorío de Cristo, lo cual es santificar a Cristo en nuestros corazones. Señor, no soy yo, eres tú. Haz conmigo lo que tú consideras. Por tanto, no hay razón, no solamente para no temer, como hemos dicho, sino tampoco ni siquiera para buscar nuestra propia venganza.
No hay opción para volvernos indiferentes, sino que con temor reverente a Cristo, quien es el verdadero Señor de nuestro destino y no nuestras emociones, seguir haciendo el bien para darle siempre a Él toda la gloria. Si santificamos a Cristo en nuestros corazones, estaremos confiados plenamente en sus sabias providencias en medio de todo lo que nos esté pasando. Si Él es el Señor de nuestros corazones, entonces aún el sufrimiento dispuestos por Dios será para nuestro bien. ¿Qué dice Romanos 8:28? Algo que seguro muchos de ustedes recuerdan, incluso pueden tener como un pasaje favorito. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué? Esto es, y decimos amén, pero hermano, nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta. Que todas las cosas nos ayuden a bien. Ay Dios, si tú supieras. Claro que lo sabes, por eso te lo dice. Si tú santificas a Cristo en tu corazón, si realmente Él es el Señor de tu corazón, si realmente tú te sometes a lo que Él tiene previsto para ti, si tú sabes que realmente Él está al control de todo lo que tú vives, de todo lo que te sucede, si lo haces, entonces sabrás que todas las cosas te van a ayudar a bien. Ahora, como dejes un resquicio, dirás, sí, pero, hermanos, todas las cosas ayudan a bien a aquellos que santifican a Cristo en su corazón, le tienen como Señor, aman a Dios. Esta actitud interna de honrar a Cristo como Señor es lo que te permite no solo no temer al sufrimiento ni caer en el terrible pecado de la ira o de la indiferencia, sino que además te permite, te capacita para estar siempre preparado para presentar defensa ante todo el que te demande razón de la esperanza que hay en ti, o dicho más resumidamente, vas a estar en condiciones de defenderte, sí, pero para dar testimonio del Señor y no para aplacar tu ira. Esa es la idea. Esa es nuestra verdadera defensa cuando sufrimos por hacer el bien. No satisfacer tu orgullo, no satisfacer tu ira, sino dar testimonio del Señor. Y ese es el cuarto principio que nos da Pedro en la segunda parte del versículo 15 para poder sobrellevar el sufrimiento por causa de Cristo. Y es aprovecha el sufrimiento para dar testimonio del Señor. Aprovecha el sufrimiento por hacer el bien para dar testimonio de Cristo. Mira lo que dice la segunda parte del versículo 15 y el versículo 16. Estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pero hacedlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que en aquello en que sois calumniados sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo. La única reacción que nos mantendrá firme y sin titubear en medio del sufrimiento por hacer el bien, ni es el miedo, ni es la ira, ni es la indiferencia, ni es el llegar a tener razón, es dar testimonio del Señor. Si yo sé que el Señor está permitiendo esto, que me causa dolor, que me causa sufrimiento, pero que en últimas es para su gloria, dando testimonio del Señor, esto, hermanos, nos hará mantenernos firmes en medio del dolor. Porque cuando Jesucristo es Señor de nuestra vida, cada dolor, cada sufrimiento por causa de Cristo se convierte en una oportunidad para dar testimonio público de nuestra fe. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado cómo llevar el Evangelio? ¿No es cierto? ¿Cuántas veces buscamos estrategias para ver cómo poder acercarnos a las personas y hablarles de Cristo? Cuando seas atacado por tu fe, por hacerles bien, ahí el Señor te está dando la oportunidad. No, si tú no eres quien para crear la estrategia, ya la crea el Señor. Otra cosa distinta es que esa no sea la forma que tú quieras, pero es la forma que el Señor ha dispuesto. Hermanos, es paradójico, pero toda la Biblia es paradójica. El Señor nos da las oportunidades para llevar el Evangelio y en ocasiones el sufrimiento por hacer el bien es una de esas oportunidades. Si damos lugar a nuestra ira, a nuestro enojo, a nuestra indiferencia, entonces estamos perdiendo esa oportunidad. Y a Dios tendremos que dar cuenta.
a Dios tendremos que dar cuenta. Cada dolor, cada sufrimiento por causa de Cristo se convierte en una oportunidad para dar testimonio de nuestra fe, para dar testimonio de que solamente Cristo es nuestra esperanza, de que solo Él es el único que nos llena y satisface, y no las cosas del mundo, ni siquiera nuestra propia vindicación, por muy justa que pueda ser. Mira, no me defiendo ante ti porque me estás haciendo daño, porque no tengo necesidad y porque además, si lo consigo, no me va a satisfacer. Solo Cristo me satisface. Y solamente Cristo me satisface porque Cristo es mi Señor, mi Salvador. Murió por mí en la cruz para salvarme. Qué oportunidad más maravillosa, hermano. Piénsalo bien, para llevar a Cristo, que con calma, con sosiego, con paz, llevar en ese momento de tanto sufrimiento el mensaje del Evangelio. Por eso cuando sufrimos, pero Cristo es nuestra esperanza, estaremos siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. O dicho de otro modo, seremos capaces de dar una defensa razonada de Cristo. A veces hablando con hermanos me dicen, es que no sé cómo explicar el Evangelio. Y es verdad, en ocasiones tenemos tanta información en la cabeza que la simpleza del Evangelio se disipa, ¿no? Como la neblina por la mañana. No hay mejor oportunidad que dar testimonio de nuestra esperanza cuando mostramos un amor que sufre. Un amor que sufre. Realmente, ahí es cuando podremos explicar realmente lo que es el Evangelio. Sin preocuparnos si sé de todas las palabras o no, simplemente explicando lo que Cristo hizo por nosotros. Simplemente explicando lo que Cristo hizo por nosotros. El Señor permitirá esas situaciones de sufrimiento injusto, no para que te mantengas callado, no para que des lugar a tu ira, por muy justa que pueda ser, no. Recuerda siempre, cuando el Señor te permita sufrir por causa de Cristo, por hacer el bien, lo que el Señor quiere es usarte para que, con fe, des testimonio de tu esperanza, para que hables del Señor, anhelando que aquellos que te están haciendo daño por causa de tu fe, sean salvados por Él. Sean salvados por Él. Por esta razón, una evidencia de que Jesucristo es Señor en nuestras vidas es aprovechar cualquier situación, aún la más dolorosa, para seguir, para continuar, para no descansar, de testificar de Él a otros y procurar ganarlos para Cristo. Pero esa defensa de nuestra fe en el Señor en medio del sufrimiento injusto nos puede mover a defender el Evangelio como Aguirre, el azote de Dios. Eso es el título de una película hace muchísimos años. Y era sobre la conquista española en Latinoamérica. Y en un momento determinado, Aguirre, el azote de Dios, interpretado por un actor, Klaus Kinski, que tiene un rostro realmente tremebundo, en un momento determinado, en la barca bajando el Orinoco, le saca uno de aquellos, no sé si era un monje o lo que fuera, ¿cómo se llama esto? Sí, un monje, da igual. Saca una Biblia y le dice al pobre indígena que apenas sabía hablar español, mira, esta es la voz de Dios. Y el indígena dice, pues yo no escucho nada. Y va y le cortó el cuello ahí delante de todo el mundo. No, Dios no quiere que defendamos el Evangelio, aun cuando suframos con ira, con enojo. Esa no es la posición, no es la forma de llevar el Evangelio. Pedro dice, hazlo con mansedumbre y reverencia. Con mansedumbre y reverencia. En otras palabras, lleva el Evangelio en medio de ese dolor que estás pasando. Hazlo no con una actitud desafiante, no con una actitud grosera. Como no cambies, Dios te va a mandar al infierno. Hazlo con gentileza. Actuando de una manera suave, recta, dulce, eso es mansedumbre. Se debe hacer con un sentimiento de profundo respeto, eso es reverencia. No solamente hacia la persona, sino hacia quien estamos representando en ese momento, que es a Cristo. Que es a Cristo, nuestro Señor.
De esa manera estaremos imitándole, porque Cristo fue manso y humilde de corazón. Y recuerda lo que Pedro nos recordó en el capítulo 2, versículo 23 de Cristo, que cuando le ultrajaban, no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Con nuestra conducta, esforcémonos por mostrar siempre honor y respeto a Dios y también a aquellos que el Señor ha puesto a nuestro alrededor, incluso aquellos que nos atacan por causa de nuestra fe, por causa de hacerles bien. Debemos esforzarnos por ser modelos vivientes del ejemplo de Cristo, del ejemplo que Él nos ha dejado. Y no hay mejor ocasión, una vez más, para mostrar ese ejemplo de Cristo que cuando sufrimos por Cristo. Segundo, presentemos defensa teniendo buena conciencia. Teniendo buena conciencia, dice Pedro. ¿La conciencia qué es? La conciencia es ese, digamos, muy resumidamente, es ese instrumento, no tengo ahora mismo una palabra quizás más sencilla, es ese instrumento que Dios ha plantado dentro de ti y que te da testimonio, que te permite aprobar si tus acciones están bien o no. Básicamente, tú sabes que cuando haces algo que no está bien, sin que nadie te diga nada, que no has hecho bien. Esa es la conciencia. Y viceversa. Sobre la conciencia, Pablo nos habla en Romanos 2, del 14 al 15. Te lo digo por si quieres mirar, porque ya el tiempo se nos echa encima. Si tienes buena conciencia, te estará diciendo que todo está bien. Si tienes una conciencia mala, te estará recordando que no todo está bien porque hay algo que falla en tu vida. Entonces, ¿qué significa defender el Evangelio de Cristo con una buena conciencia mientras sufrimos injustamente? Pues significa simplemente que no hay nada oculto en ti de lo que nadie se pueda acusar, que estás actuando rectamente. Hermanos, en ocasiones, por esa ira acumulada, podremos responder de mala manera y tú vas a saber que estás actuando mal. Y en ese momento, ¿qué debes hacer? Señor, perdóname, no estoy actuando como debo actuar. No estoy defendiendo el Evangelio como debo hacerlo. Ayúdeme a defenderlo teniendo buena conciencia de saber qué es lo que tú realmente quieres que yo haga. Significa que estamos tranquilos en esa defensa del Evangelio simple y llanamente porque estoy haciendo lo que el Señor quiere. Eso es tener o defender el Evangelio con buena conciencia. Señor, tú quieres que este momento, este tiempo, esta situación sea usado por ti para llevar el Evangelio a esta persona. Ayúdame, Señor. Ayúdame a hacerlo y tener buena conciencia. A tener paz para que pueda dar testimonio de Cristo, de su esperanza y hacerlo con valentía. En esencia, con buena conciencia significa estar tranquilo de que estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos, que no tenemos nada que temer y que damos ese testimonio de Cristo porque eso es lo que el Señor nos llama a hacer aún en medio tan doloroso como es sufrir por hacer el bien. Una conciencia limpia disipa el temor no solamente a lo que otros puedan descubrir de nosotros y usar en nuestra contra, sino sobre todas las cosas a saber que estamos haciendo las cosas bien delante del Señor. Que no tememos de estar desobedeciéndole. Cuando estaba como prisionero en Jerusalén, Pablo, no yo, Pablo se defendió ante el Sanedrín judío y exclamó lo siguiente en Hechos 23:1. Varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. En otras palabras, no soy perfecto, pero tengo la buena conciencia de que todo lo que he hecho en mi vida es cumplir solo la voluntad de Dios. Defender lo que el Señor ha puesto en mi mano, que es su Evangelio, y hacerlo siempre con toda sinceridad y con toda verdad. Mi conciencia está limpia, no tengo nada que ocultar. No he mentido, no he engañado, no he estafado. No hay nada que ustedes puedan decir que yo he hecho o sido usado para hacerles daño. No tengo mala conciencia ni siquiera delante de ustedes. El Salmo 118:6 dice, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Eso es buena conciencia. Si estamos a bien con Dios, no tenemos nada que temer. Si estamos a bien con Dios, defendamos el Evangelio, prediquemos a Cristo.
Por tanto, cuando presentemos defensa por nuestra fe, hagámoslo siempre como Cristo, de manera gentil, suave, sin faltar al respeto, sin nada que ocultar, de manera sencilla pero sincera, porque sabemos que estamos delante de Dios y nada hay que esconder. Presentemos defensa de nuestra fe en el Señor en medio del sufrimiento injusto, para que en aquello en que sois calumniados sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo. Otro principio, aquí. Va a sonar un poco difícil de entender. Defiende el Evangelio, da fe de Cristo con aquellos que te hacen mal, para que los que te hacen mal se avergüencen. Se avergüencen. El pastor MacArthur una vez dijo que en una ocasión un visitante que hubo en su iglesia le decía que no iba a volver más porque se sentía acusado. Se sentía acusado por todo lo que había oído, que se sentía herido, que tenía que hablar con más amor para que la gente no se fuera, para que la gente no se ofendiera. El pastor MacArthur dijo, mire, voluntariamente yo no he querido ofenderle, pero sí le digo una cosa, el Evangelio siempre ofende. Siempre. Y es así, ¿por qué? Porque ofende al pecador. Ofende a aquel que, como vimos esta mañana, es enemigo de Dios. Nosotros no buscamos avergonzar a nadie, pero la buena conducta por hacer el bien, el llevar el Evangelio con amor, con paz, va a avergonzar a aquellos que nos hacen mal. Y no tengamos miedo a eso. Yo no busco avergonzar a nadie, pero la palabra de Dios va a avergonzar a esas personas. Sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo. Sean avergonzados. Sé que suena difícil, pero es la obra del Evangelio, hermanos. Aunque esas personas puedan producirnos agravios, sufrimientos, incluso muerte, mantengamos una conducta ejemplar para que al menos sus mentes sean inquietadas, sean zarandeadas por la vergüenza, por si así el Señor quiere salvar a esas personas. No tengamos miedo. Hermanos, el Evangelio siempre ofende, siempre. Así que si quieres sobrellevar el sufrimiento por causa de Cristo, haz siempre el bien a todos, ten un compromiso inquebrantable a hacer el bien aún a tus enemigos. Si sufres por ellos, siéntete un privilegiado, porque la gloria que Cristo tiene preparada para ti no es comparable ni con el mayor de los sufrimientos en esta vida. No tengas temor y sigue haciendo el bien, sabiendo que Cristo está al control total de toda situación, y tú solo limítate a aprovechar el momento para dar testimonio de tu fe en Cristo y hacerlo con mansedumbre, amor y buena conciencia, y si Dios quiere ofender a esa persona, que la ofenda. Y quinto principio y último, para enfrentar el sufrimiento por hacer el bien, versículo 17. Es mejor padecer por hacer el bien que por hacer el mal. Dice el versículo 17, pues es mejor sufrir por hacer el bien, si esa es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. O dicho de otro modo, hermano, vas a sufrir sí o sí. Ahora, puedes sufrir por hacer el bien o puedes sufrir por hacer el mal. Tú eliges. Ese es el resumen. Tienes dos opciones para enfrentar el sufrimiento, o por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, o padecer por hacer el mal. De una manera u otra vamos a sufrir. Si enfrentamos el sufrimiento por causa de Cristo, como Pedro nos ha dicho, haciendo siempre el bien, porque esa es la voluntad de Dios, serás fortalecido, el Señor te usará y Cristo será glorificado. Pero si no lo haces, por miedo, por temor, por la ira, vas a sufrir igualmente. Pero esta vez por hacer el mal. ¿Y qué le pasa a un hijo de Dios cuando no obedece a Dios? ¿Es disciplinado por quién? ¿Qué prefieres? La elección es tuya. Entonces, ¿cómo podemos enfrentar correctamente el sufrimiento por nuestra fe en Cristo, por hacer el bien sin desviarnos del camino de Dios?
¿Cómo lo hacemos cuando nuestra fe flaquea ante el maltrato recibido por mostrar el amor de Cristo para no sentirnos tentados a responder de manera indigna, sino conforme a Cristo? La respuesta en pocas palabras es que sufrir por hacer el bien no es una maldición, sino una bendición, porque estás viviendo como Cristo. No hay mayor aliento, no hay mayor acicate, no hay mayor estímulo para vivir de esa manera sabiendo que estamos imitando a Cristo. No hay más. Si para ti eso no es suficiente, entonces Cristo no es suficiente. Señor, debo vivir así, porque así viviste tú y porque así te agrada a ti. Es muy simple. Ese es el resumen de todo. Hermanos, es una bendición inmensa poder imitar a Cristo, porque nos ofrece una oportunidad única para testificar de la esperanza que solo hallamos en Cristo. No hay ejemplo más poderoso ni demostración más clara del Evangelio que responder con amor perseverante y no con miedo, ni rencor, ni apatía, ni siquiera cuando seamos injustamente tratados y creamos que tenemos derecho a defendernos. Más adelante, en el capítulo 4, Pedro nos animará a regocijarnos en la medida en que compartamos los padecimientos de Cristo. ¿Por qué? Para que también nosotros nos alegremos con gran gozo cuando se revele su gloria. No es que nuestros sufrimientos nos salven, no es que vayan a completar la obra redentora de Cristo, sino que el gozo de un creyente que sufre por hacer el bien, es el gozo de saber que somos participantes de la misma vida de Cristo. Si para ti no compartir la misma vida de Cristo es suficiente, Cristo no es suficiente. Así que, ¿cómo enfrentamos un mundo hostil que responde con mal al bien que hacemos? Hermanos, gózate. Gózate por poder imitar a Cristo. Gózate de poder tener como ejemplo a tu amado Señor y Salvador Jesucristo. Gózate. Gracias, Señor. Gracias por poder compartir tus sufrimientos para que en el día en que tú te manifiestes en gloria, yo también lo sea. Para que tú, Señor, te glorifiques trayendo salvación a las almas que nos rodean. Hermanos, si vivimos de esta manera, a pesar del dolor real que vamos a experimentar por hacer el bien, vamos a tener una conciencia tranquila. Vamos a tener una paz incomparable, una paz que el mundo no puede dar. ¿Por qué? Porque el mismo Señor nos ha prometido que nunca nos dejará y nunca. Amén. Señor y Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque es de mucho aliento en nuestras realidades cotidianas, en el día a día. Por ejemplo, Señor, cuando sufrimos por hacer el bien entre aquellos que nos rodean, Señor. Pero, Padre, que no veamos esto como una maldición, sino como una gran, gran, gran bendición. Porque tenemos la gran oportunidad, Señor, el gran privilegio de poder vivir como Cristo, de poder modelar a Cristo, de poder realmente ser luz y sal en este mundo, Señor. Que no veamos esos momentos donde realmente el dolor nos asedia, realmente lloramos y estamos atribulados por el mal que recibimos. Que no nos quedemos ahí, Señor, sino que veamos más allá y veamos las glorias venideras que tú tienes reservadas para todos aquellos que a pesar de ese dolor personal buscan gloria y honor para la gloria y el honor de Cristo. Señor, que tú nos uses aún en medio de esas pruebas, de esas circunstancias que podamos vivir, Señor. Sabiendo que en esos momentos tú estarás siempre a nuestro lado, que tu paz nos confortará, que tu esperanza nos alentará y que tu verdad nos guiará, Señor. Si estamos pasando por alguna situación parecida en estos momentos, en casa, en el trabajo, en el hogar, donde sea, Señor, ayúdanos a ser instrumentos tuyos y sin descanso, seguir predicando a Cristo. Te lo rogamos, Señor, y te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén.